Seguimos con Amigas y la Migra, con Lorraine Pérez y Andrea Canona. Por Latinísima, aquí hablamos todos. Bienvenidos a Amigas y la Migra, donde hablamos sobre migración de una manera fácil de entender. Bienvenidos nuevamente, Amigas sin la Migra, aquí con Andrea Canona, abogada y amiga. Muy amiga. y Lorraine Pérez, abogadas de migración, para darle información importante. Y hoy vamos a hablar de algo que parece sencillo, pero que muchas veces cuando uno se involucra a hacerlo solo o con paralegales, hay mucho problema, ¿verdad, Lorraine? Así es. Queremos hablar hoy de las peticiones familiares, que parece algo muy sencillo, pero cuando se hace sin conocimiento o sin saber lo que se está haciendo, entonces hay algunas cositas que es importante tomar en cuenta. Sí, en verdad también uno tiene que pensar que cuidar de su familia y hacer una petición bien hecha que no va a causar problema es casi un regalo, una inversión en su familia. Así es. No puede ser visto como un costo o algo pesado, pero algo importante. Claro, y por eso hay que tomar en consideración dos cosas importantes cuando se van a hacer este tipo de peticiones, y de eso queremos hablar hoy porque casi todo el mundo sabe cómo que un hijo puede pedir un hijo ciudadano americano puede pedir una madre, etcétera. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la persona ha entrado sin documentos? ¿Qué pasa con esa petición? Entonces queremos hablar de esos casos especiales el día de hoy. Sí, hay casos, por ejemplo, donde es un hijastro, una madrastra, o hay casos donde hay adopción, casos donde la persona no tiene plata para hacer el affidavit of support. Exactamente. Y cosas así que muchas veces son las áreas del problema de muchos casos que vemos denegados. Exacto. ¿Por qué no empezamos, Andrea? ¿Quién puede pedir en las peticiones familiares? Y vamos a hablar específicamente de los hijastros y los hijos adoptados. Perfecto. Que son las cosas que realmente no es lo más común, vamos a decirlo así. Es verdad. Entonces, todos saben que pueden pedir cónyuges, ciudadanos americanos pueden pedir sus cónyuges, residentes permanentes también pueden pedir sus cónyuges y hijos menores en ambos los casos. Exacto. Ciudadanos americanos también pueden pedir hijos mayores, pero hay una espera. Exacto. Y en este caso está incluso también los que son casados con sus cónyuges e hijos también menores. Así es. Y hermanos también pueden pedir a sus hermanos, aunque la espera es bastante larga, pero sí, los ciudadanos americanos pueden pedir hermanos. Ciudadanos americanos también pueden pedir padres, pero no se puede pedir cuando son residentes apenas. Así es. Así es. Entonces, es importante, vamos a hablar de estos dos casos específicos. Sí. ¿Qué pasa cuando una pareja se casa, una persona que no tiene documentos y quiere conseguir un estatus migratorio y se casa y tiene un hijo de menos de 18 años o tiene un hijo entre 18 años y 21 años? ¿Qué pasa con lo que son hijastros y qué pasa con los hijos que son adoptados? Bueno, esto es una buena noticia porque inmigración reconoce hijastros cuando el casamiento pasó antes del niño o niña tener 18 años. Entonces, si el padre americano con la mamá que es inmigrante se casaron cuando el niño tiene 17 años o menos, se puede pedir, el americano puede pedir a este hijastro o hijastra como si fuera su propio hijo. Así es, y eso es una noticia muy buena porque realmente solamente no tiene por qué ajustarse a la mamá, sino que también el hijo, si se casaron el hijo teniendo menos de 18 años, el padrastro puede pedir al hijo también. Y también de la misma manera, si un niño que cuando hay un casamiento, este niño puede pedir a su padrastro o madrastra si el casamiento ocurrió antes de los 18 años. Exactamente. Y también tenemos el caso de los hijos adoptados. ¿Cuándo un hijo adoptado puede pedir a sus padres? La adopción tiene que pasar antes de los 16 años. Esto es importante. Hay excepciones si, por ejemplo, son hermanos. Entonces, si hay un hermano que tiene hasta 18 años, pero el otro hermano tiene 16 o menos, pueden entonces los dos juntos hacer el proceso. Pero hay muchos requerimientos porque son tratados internacionales bajo el convenio de Haya, que es exigido, por ejemplo, que la persona tenga residido por lo menos 2 años con este niño antes de hacer la petición, que esta persona tenga ¿cómo se dice? La adopción o entonces
antes de la adopción tiene autorización legal de tener estos niños. ¿Cómo se llama en español? Cuando tiene la... Yo olvidé la palabra en español. ¿La custodia? La custodia. Sí. Custodia legal más adopción. Tiene que tener la adopción finalizada para hacer el proceso de Green Card. Entonces, estos casos que son muy sencillos y delicados, mi recomendación, no los haga solo. Porque explica qué pasó con un caso que estás llevando. Sí, porque me gusta que sí. las personas que nos escuchan entiendan por qué es que hablamos de estos temas tan importantes. Sí, porque me preocupa, porque una familia llegó para mí con un caso con una ARFE, un pedido por evidencias adicionales, porque no habían probado, era un caso de adopción, y la adopción sí pasó antes de los 16 años, pero no enviaron ninguna información de residencia junta de 2 años, ninguna información de la parte de la custodia legal. Exacto. Antes de la adopción, y peor de todo, como la mamá es residente permanente y no ciudadana. En este caso, los niños tenían que mantener estatus durante todo el proceso, pero no lo mantuvieron porque pensaba que podía como ciudadanos. Exacto. Y ahora va a ser una situación que van a tener que hacer proceso consular porque hasta 18 años los niños no tienen tiempo de ilegalidad. Exactamente. Entonces, todo esto va a ser como un rompecabezas sí. para arreglar. Pero el mejor, gente, es prevenir. Exactamente. Entonces, por eso queremos hablar de esas cositas hoy. Y bueno, sabemos cómo es el proceso cuando una persona hace la petición familiar, luego que la petición familiar es aprobada, esta es enviada al NVC para hacer proceso consular, o si la persona califica para hacer un ajuste de estatus en los Estados Unidos, puede hacer el ajuste de estatus. Pero, ¿qué pasa cuando una persona, el caso creo que súper típico, un hijo mayor de 21 años, ciudadano americano, quiere pedir a uno de sus padres o a sus 2 padres y los padres entraron por la frontera? Sí, esto es bien difícil porque por un lado tienen el hijo que ya está con más de 21 años que puede hacer el pedido, pero es exigido en todas las peticiones de Green Card que la persona tenga entrado o con un parole o entonces con una visa. Si no hay uno de estos, no es posible. A veces si este niño, por ejemplo, es del ejército, si puede intentar pedir lo que se llama de Military Parole in Place. Un parole que se pide aquí desde adentro de los Estados Unidos para familiares de miembros del ejército americano. Así es. Pero es difícil, no es tan sencillo últimamente, todavía más. Así es. Pero es posible. Si uno está en deportación, también es más difícil. ¿Por qué? Porque no se puede pedir el perdón 601A. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este caso, por ejemplo, un cónyuge ciudadano americano que está pidiendo a su cónyuge y el cónyuge entró sin documentos por la frontera, hay una que esto viene creo que de la administración de Obama, sí, que fue que promulgó esto para lo que es el provisional waiver, un perdón provisional, para que estas personas que califiquen como pueden esperar aquí adentro. Pueden esperar aquí adentro sin tener que salir y esperar afuera por la aprobación de este permiso y poder obviamente salir y tener una aprobación ya en su mano antes de salir para poder garantizar de cierto modo que puedan volver a entrar y que no se le aplique la penalidad de los 3 y 10 años por la persona haber estado fuera de estatus aquí en los Estados Unidos. Sí, el problema muchas veces es que hay cosas que no permiten que la persona tenga este provisional waiver. Una de ellas, por ejemplo, es si la persona está en proceso activo de deportación o si tiene orden de deportación. En estos casos no es posible. No es posible. Entonces, eso es algo importante que debemos entender cuando una persona ha entrado sin documentos por la frontera y tiene un familiar calificado para poder hacer el perdón o lo que se le conoce como el provisional waiver. Estas personas pueden esperar dentro de los Estados Unidos a que el waiver sea aprobado, pero como dice Andrea, si la persona tiene una orden de deportación, la historia cambia. Y entonces, por eso es que es tan importante de asesorarse antes de hacer cualquier tipo de petición, antes de hacer cualquier procedimiento ante el Servicio de Inmigración. En estos casos, por ejemplo,
si la persona tiene orden de deportación y ya quiere hacer alguna cosa, tiene que hablar con un abogado para saber si es posible hacer el proceso por el consulado con un waiver que se pide después. Entonces, el proceso es un poco loco porque la persona va a su entrevista de consulado, recibe una denegación. Exacto. Y con esta denegación aplica para su perdón. Exactamente. O sea, tiene que ir primero a la entrevista consular y el cónsul es que determina si la persona puede aplicar o no para un waiver. Y regularmente en la entrevista le entregan un documento donde dice que la persona no califica para ese momento para el visado, pero que puede aplicar a un waiver por tal y tal razones. Y vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las razones más comunes por las que las personas piden waiver o lo que lo que es un perdón. Y quiero hacer ahora una pausa para hablar una cosa importante, que las cosas mudan demasiado cuando hay cambios administrativos, como ya hablamos en otros programas. Exacto. En este momento, algunas cosas están muy enfocadas, como por ejemplo detenciones y situaciones donde las personas que se presentan a migración sin estatus ya son detidas ahí y a veces con salida forzada casi de los Estados Unidos. Así es. Por esto es importante hablar con su abogado para entender riesgos y beneficios y hacer un análisis de riesgo. Por ejemplo, si uno entró por la frontera, nunca estuvo en corte y nada, nunca presentóse a migración. Cuando empiece el proceso de I-130 y después del waiver, en estas dos situaciones va a se presentar a inmigración. Entonces, ¿qué riesgo hay? Hoy en día hay riesgo. Exactamente, porque la persona, cuando se hace este perdón, aquí dentro de Estados Unidos, el provisional waiver o el perdón provisional, inmediatamente se hace se introduce ante el Servicio de Inmigración, viene después una cita de huellas. Sí. Y la persona obviamente tiene que ir a inmigración a tomarse las huellas. Sí. Y puede haber hasta una entrevista. Sí. Entonces, esas son cosas que deben considerarse antes de la persona aplicar, porque tiene que entender los riesgos que hay hoy en día. Si la persona se presenta. Otra cosa, si la persona, por ejemplo, está haciendo ahora una petición de I-130 y después de waiver, pero nunca hizo su registration, que es ahora obligatorio, sí, también se puede penalizar por esto. Entonces, todas estas cosas es fundamental hablar con alguien que entiende, que te explique los riesgos y entonces uno, claro, que va a decidir qué tipo de riesgo puede tomar o no. Exactamente, y obviamente la decisión final es del cliente, entendiendo los riesgos que hay de tomar una opción u otra. Sí. Pero por eso siempre es importante estar bien informado de cuáles son los riesgos de cada petición. Otra cosa que queremos hablar es cuáles son esos perdones más comunes de lo que las personas cuando están haciendo una petición por las cuales tienen que pedir un perdón antes de poder obtener una residencia permanente en los Estados Unidos. Hoy en día estamos viendo más casos de necesidad de perdón por fraude, porque inmigración está ahora analizando fraude con mucho más atención y foco. Una cosa que están mirando es la intención de la entrada. Entonces estamos escuchando historias, por ejemplo, la persona entró con su visa de turista pero quedóse aquí o se casó o después hizo otra cosa y están diciendo que entonces ella cometió fraude porque mintió a presentar su visa de turista, pero después fue a residir aquí en los Estados Unidos. Y bueno, y de los fraudes más comunes que hay y que las personas tal vez lo saben o no lo saben, es cuando dan, y esto lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa, es cuando otorgan a otra persona la autoridad para que le llene la DS-160 para buscar un visado o para la visa de inmigrante, la DS-260, y en esa aplicación ocultaron algo. Y eso es algo muy común porque sobre todo en los países de nosotros latinos se usaba mucho antes, ya no tanto, que uno le daba a otra persona para que le llenara esas aplicaciones para buscar la cita en la embajada. Entonces estamos viendo que personas que ocultaron información, sabiéndolo o no, están siendo penalizadas ahora y acusadas de fraude. Exacto. Y por eso no van a poder obtener una tarjeta de residencia. Ahora, hay ciertos crímenes que también se permite hacer un waiver, pero otros no. Entonces, esto es fundamental entender, porque no es porque hay un waiver para algo criminal que uno va a calificar. Exactamente. Y también tiene que tener un pariente, alguien que te va a calificar para hacer el waiver. Hay algunos factores que trabajan juntos. Por ejemplo, en cuestión de drogas,
no se perdona casi ningún crimen involucrando droga mismo que poquito, solamente marihuana menos de 30 gramos. De 30 gramos, Para así consumo es. personal. Entonces, lo que sea además de esto, no se perdona cocaína, nada. Nada Entonces de eso. es muy difícil. Otra cosa que es difícil, porque por ejemplo, si la persona está haciendo una petición por un pariente que tiene green card, o entonces usted es un hijo mayor de un papá, mamá americano y que hizo su petición, no vas a poder hacer el ajuste de estatus aquí porque no hay perdón aquí adentro para el tiempo de ilegalidad, ni tampoco por trabajar sin estatus aquí adentro. Exactamente. Entonces hay muchos waivers, aparte del waiver que comentamos, el waiver provisional, el perdón provisional, que realmente se hacen luego de que tiene una entrevista consular. Y esto obviamente toma más tiempo. Entonces quiere decir que se hace fuera de los Estados Sí, Unidos. aquí adentro no son tantos. Exacto, son muy pocos los que se pueden hacer dentro de Estados Unidos. Yo creo, Lorraine, que lo importante que es importante cuando uno va a trabajar en un caso de inmigración, entender que poquísimas veces hay cómo arreglar algo mal hecho. Exactamente. Desafortunadamente. Sí. Si alguien tuvo un problema, a veces dependiendo de la situación, es casi que imposible arreglar con la persona aquí. A veces tiene que Exactamente. salir, empezar de cero. Exactamente. Y desafortunadamente, por esto que siempre digo, mejor hacerlo una vez correcto. Exacto. Porque el dolor de arreglar o intentar arreglar es tan mayor. Y que no hay garantía de que haciendo un perdón, vaya a ser aprobado. ¿Verdad? Entonces, tiene que tomar en consideración muchas cosas. Primero, que tiene que tener el familiar por el cual calificar sí. para poder pedir el perdón. Por el hardship que tenga que Exacto, tener. que básicamente qué es lo que pasaría con esta persona si su familiar tiene que irse. O sea, cuál es, y eso es base para el perdón, todos, sí. para casi todos los perdones. Entonces tiene que tener un familiar calificado, sea residente, cónyuge residente o ciudadano americano. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, no es algo garantizado Sí. que el perdón va a ser aprobado y es por eso es tan importante tratar de, desde el principio, hacer las cosas bien. Sí, otra cosa que siempre veo, y creo que usted también en mi oficina, por ejemplo, un hijo adulto, un hijo americano que tiene más de 21 años va a hacer su petición para su mamá, papá que está sin estatus, pero hay también un hermanito que es menor, que va a hacer con este hermanito. Porque interesante, porque las leyes de migración no pensaron en esta situación. Exactamente. Y este hermanito se queda de afuera, no hay cómo arreglar. Exactamente. Entonces, cuidado si uno está haciendo petición, por ejemplo, el hijo americano está aquí, el papá está afuera, están haciendo la petición, tranquilo, pero si hay hermanitos menores, tiene que planificar. Sí. Porque sí. si no, se queda solo en su país. Exactamente, porque tendría que los padres hacerse residentes para luego poder pedir a ese hermanito. Sí. O sea, porque el hermano lo pudiera pedir, pero estamos hablando de que hay una espera de unos 15, 16 años. No, es imposible. Es imposible. O O más para un hermano de ciudadano americano. Entonces, hay que planificar eso muy bien porque, como dice Andrea, el niño se va a quedar solo en su país si los padres le otorgan la residencia y vienen para los Estados Unidos. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos a veces la petición para uno de los padres y este padre puede venir a hacer su green card. Exacto. Y puede pedir un reentry permit si quiere quedarse afuera. O entonces Exacto. los dos padres pueden venir, quedarse con un reentry permit. O entonces a veces este niño puede venir a estudiar con una visa estudiante y espera exacto. aquí. Entonces son cosas distintas que se pueden planificar. Claro. Pero tiene que pensar adelantado, no después de todo hecho. Sí, sí, sí. Y así es también cosas que estoy segura que tú también la has visto. Ciudadanos americanos que hacen petición para esposa e incluyen los hijos dentro de la petición familiar. Exactamente. No. Y el problema es que no van a aprobar esto. Exactamente, exactamente. Entonces, solamente en algunas clasificaciones, en algunas categorías se puede hacer eso. Pero cuando un ciudadano americano está pidiendo a su esposa o esposo e hijos menores de edad, no pueden hacer una sola petición familiar. No. Tienen que hacer una petición para cada uno. Y esto es algo que muchas personas no lo saben. O sea, personas, estoy hablando, obviamente, personas que, como digo yo, llenan documentos, no lo saben y hacen peticiones de este tipo. Nunca la van a aprobar porque no está dentro de la ley que sea así. Solamente en algunos casos, como mencioné, por ejemplo, un residente,
sí puede incluir los hijos menores de edad en la petición junto con el cónyuge. Sí. Esa es una de las pocas excepciones. También para hijos casados puede venir la familia completa, o sea, se incluye al hijo casado con la familia y los hermanos también de ciudadanos americanos, pero no para los ciudadanos americanos. No, es algo interesante. Entonces, miran con la ley, parece algo sencillo. Sí. Y también porque la gente habla. Porque yo hizo de mi mamá tan fácil. Sí. Pero sí, fue fácil. Porque Sí. hoy en día es fácil, Lorraine. No, nada. Nada está fácil. Todo está peligroso. Un error puede significar poner su familiar en deportación. Tiene que tener un cuidado, una preocupación con todo esto. Sí, demasiado. Hoy en día más que nunca. Y por eso es tan importante que se asesoren, simplemente asesorarse. Sí. Asesorarse de las personas que saben lo que le está diciendo y que tienen el conocimiento sobre todo esto, sobre las leyes de inmigración. Otro waiver, y es muy común, es el waiver de las personas que se quedaron fuera de estatus dentro de Estados Unidos, que es un perdón para personas que se quedaron aquí, por ejemplo, más de 3 años o menos de 3 años en los Estados Unidos, que tienen que salir y esperar ese tiempo fuera de los Estados Unidos. Entonces está ese perdón que es de la presencia ilegal. Sí, a veces la persona tiene solamente la barrada de 3 años, a veces mejor esperar los 3 años afuera, porque el perdón demora más tiempo. Exactamente, el perdón está demorando ahora casi unos 3 años. Sí, entonces a veces mejor salga rápido para tener 3 y no 10. 10, y exactamente. entonces su familiar hace la petición de la I-130 con el tiempo de la aprobación, ya se fueron los 3 años. Exactamente. Entonces, estas cosas se puede planificar y hacer el proceso con más calma. Es importante, antes de salir, verificar si no estás en proceso de deportación, porque si no, ejecuta un orden de deportación al salir del país. Exactamente. Entonces, ese es uno de los otros casos por los que se pide waiver. También, bueno, ya hablamos de del fraude, mentiras. Sí, que son fraudes también. Que son fraudes también. O sea, cualquier tergiversación de la verdad. O sea, la persona dijo, bueno, yo no voy a decir tal cosa, o voy a decir la mitad. Sí. ¿Me entiendes? Todo eso es una mentira y por lo tanto también es considerado fraude. Ahora, con esto de inteligencia artificial, con social media, que la gente posta toda su vida un poquito más, es imposible esconder cosas. Exacto. Ya era antes, de verdad. Era fácil encontrar las cosas. Ahora entonces no vale la pena. Así es. Mejor la verdad, mejor la transparencia. Sí. Y después, si hay necesidad de un waiver, hacemos el waiver. Exactamente, pero... Si no califica, sabes la verdad, no califica. Exactamente, no califica, pero se hizo el proceso como se debía hacer. Y bueno, y ya en la entrevista consular, el cónsul dirá si calificas o no para el waiver, pero se dijo la verdad. Se dijo lo que era. Sí. Otro waiver que también, otro perdón que a veces las personas necesitan pedir es por salud, por problemas de salud. Verdad, porque si a veces tiene algún tipo de enfermedad que no pasaría en el criterio, y miren que ahora yo creo que vamos a tener novedad en esta situación por la cuestión de public charge. Exactamente, sí. No sabemos cómo esto va a ser, pero hay muchas cosas que causan a la persona se tornar inadmisible, que pueden entonces pedir un perdón para cubrir. Exactamente. En su momento, hace muchos años, el SIDA era una enfermedad infectocontagiosa y ya no más. Entonces, claro, hay que siempre estar, pero sí hay algunas enfermedades infectocontagiosas que no son para que la persona pueda ser admitida en los Estados Unidos y para eso tiene que pedir un perdón. Mira qué interesante, porque antes la vacuna de COVID era obligatoria y mucha gente en esta época no quería tomar la vacuna y hizo un pedido de waiver. Así es. Entonces, es importante entender que hay cositas así en las leyes de migración que se pueden hacer. Ahora no hay más la necesidad de la vacuna de COVID, pero otras vacunas y otras situaciones. Bueno, de hecho, en estos tiempos, cuando es el tiempo del flu, te exigen, si estás pidiendo la residencia y te vas a hacer el examen médico durante el tiempo que exigen la vacuna, entonces tienes que ponerte la vacuna del flu. O sea que imagínate. Y todas las otras vacunas de su vida, de niñez. Exacto, de niñez, exacto, todas las otras vacunas. Pero bueno, también hay waiver para esto. También hay personas que por razones religiosas no quieren ponerse las vacunas o no entienden que no deben ponerse la vacuna, y también existe un perdón para esto. Lo que estamos diciendo obviamente es que el perdón tarda bastante tiempo, entonces a veces es mejor ponerse la vacuna que esperar todo el tiempo. La realidad es importante hacerlo bien hecho. Entonces,
no, yo sé que nosotras hablamos mucho de esto porque Sí. muchas veces hay cositas que son chiquitas, sencillas, pero que causan un problema enorme. Exactamente. Difícil de arreglar después. Así Que es. nos causa tristeza. A mí, por lo menos, mucha tristeza. Sí, sí. Y otro caso muy común, Andrea, es el caso de la mamá residente que le hacen una petición familiar al hijo menor de edad o mayor de edad, mejor dicho, mayor de 21 años, y no entienden que para esto existe una cola de espera Sí, para larga. esto. Bastante larga. Entonces, en ese No puede interín, esperar aquí. exactamente, en ese interín, y la persona se queda aquí esperando, pensando Que está todo bien. que está todo bien, y no, porque para esto existen categorías y hay visas específicas para este tipo de peticiones, y por lo tanto la persona se queda fuera de estatus, y para esto entonces ya es un problema para la persona. Sí, tiene que estar aquí con algún tipo de visa válida. Exactamente, tiene que mantener su estatus, su estadía legal, porque no es una categoría inmediata, y por lo tanto tiene que mantener su estadía legal en el país para poderse ajustar en el momento que llegue su fecha de prioridad. Así es, miren cuántas cosas. Sí, no hablamos son ni muchas- todo, pero no, yo sí, creo que son informaciones Teníamos valiosas. bastante información, pero como te digo, es mucho. Pero queríamos hablar de esos casos específicos en los cuales la persona tal vez piensan que ya tienen una residencia aprobada y cuando van a la entrevista consular se enteran de que tú mintieron en una aplicación o no dijeron que habían cometido un crimen, un cosas delito, cosas así. Entonces, Entonces, para terminar, antes de nuestro Chismigration, déjame dejarles un tip de algo bueno, que no hablamos antes, pero esto es una sorpresa buena. Cuando uno, papá o mamá ciudadano, hace su pedido de residencia para un hijo menor de 18 años, cuando esta Green Card es aprobada y este niño todavía tiene menos de 18 años, este niño se torna ciudadano americano inmediatamente. Así es. O sea, cuando su Green Card es aprobado, ya se transforma en una ciudadanía inmediata, puede ya buscar el pasaporte americano. Esto sí es bueno. Sí, eso es una muy Para buena terminar. noticia. Sí, y bueno, recuerden que nos pueden escuchar o nos pueden ver en Latinísima, en Euforia, en Roku, en Fire, en YouTube, en el app de latinísima.net, en las redes, en fin. Pueden buscarnos y nos van a encontrar con información importante para que ustedes estén bien asesorados. Bien, tenemos un minutico para Chismigration. Entonces, una noticia rápida y buena, que esta semana, que cuando TPS de Haití, si fue anunciado el término, ¿qué Sí. pasó? Que bueno, que un juez federal dijo que fue terminado de una forma incorrecta y por lo tanto hoy en día los haitianos tienen TPS y esto es una noticia muy buena. Sí. Hay que esperar obviamente que va La a pasar más decisión adelante final, la sí. decisión final, si va a haber apelación, porque los procesos judiciales son así, pero es una noticia muy buena para todos los haitianos que el TPS se le vencía el día 3, Sí. el día 3 de este mes y bueno, y con esta decisión va a ser va a quedarse en vigor hasta que otra corte, vamos a ver qué pasa, pero bueno, es una buena noticia. De corte en corte, vamos ahí. Sí. Venciendo Hay poquito que a seguir, poquito. hay que seguir litigando, hay que seguir, pero bueno, tenemos que hacerlo porque es la única forma de que las personas puedan tener un poco de paz migratoria, si es que se puede decir. Entonces envíen sus preguntas a amigasylamigra@gmail.com y nos vemos entonces la próxima semana. La próxima semana. Gracias. Bueno.